muchísimas gracias por su asistencia a esta conferencia. Hoy contamos con una persona que es muy querida y muy conocida de nosotros porque es la segunda vez que nos da una conferencia. Es Teresa Molina. Hoy no viene su compañera y colega, que es María Valencia. Ellas nos dieron el año pasado, ¿verdad? Un par de conferencias muy interesantes sobre, digamos, los problemas de la visión en la edad avanzada como tema general. Después eran, pues, cuestiones muy específicas, tratamientos muy concretos, etc. Bueno, pues este año se trata en esta conferencia que tenemos hoy de ilustrar a la ciudadanía en general de unos problemas que no tienen un tratamiento muy corriente, unos problemas oftalmológicos que habitualmente pasan pues con poco o mal tratamiento o ineficaz. Y nos va a hablar, Teresa nos habla de, digamos, la fototerapia sintónica y la fotocromatología. Y bueno, como yo no soy experto, pues no puedo explicar mucho más, así que os dejo con ella. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. A ver, como bien ha comentado Gabriel, soy Teresa, soy optometrista comportamental. No sé si alguien en la sala ha oído hablar de la optometría, si conocen qué consiste. Como por desgracia en España todavía se va conociendo poco a poco y va llegando un poquito de información, sí que les voy a comentar que la optometría es la ciencia que estudia el funcionamiento del sistema visual. Es decir, cuando hay alguna dificultad o hay alguna anomalía que no se corrige con gafa o con lente de contacto convencional, la optometría trata de buscar otras soluciones mediante una estimulación visual o una rehabilitación visual. Hoy nos vamos a centrar en dos tratamientos muy concretos, muy específicos, para tratar esos problemas. Para poder entender un poquito mejor esto, sí que voy a hablar muy brevemente del funcionamiento del ojo, de qué partes son las que está formado el ojo y qué funciones tienen esas partes. Si hay alguna duda o si me quieren ir preguntando, no pasa nada, aunque al final habrá un momentito, un huequecito de preguntas o de dudas para que puedan ir resolviéndolas si les surgen. Como he dicho, vamos a comenzar conociendo un poco la estructura y la forma de nuestra córnea, de nuestro ojo, de nuestro cristalino, de nuestra retina. Hablaremos muy brevemente de esas partes que nos suenan, pero muchas veces no sabemos ubicarla y por tanto no sabemos muy bien qué está ocurriendo en nuestro ojo y por tanto en nuestro sistema visual. Empezaremos por la córnea. La córnea es la parte más externa de nuestro ojo, es esta capita que tenemos aquí. Debe ser transparente y no debe tener ninguna alteración en su superficie para que los rayos de luz entren de la forma más nítida y más clarita al fondo de ojo y de esa manera poder enviarse a nuestro cerebro. La córnea tiene unos parámetros específicos, unas medidas concretas que son únicas y son individuales, es decir, que cada persona tenemos una córnea diferente, una forma de la córnea distinta y por tanto es individual, es único. La córnea también tiene una superficie, en principio tiene una curvatura, como pueden ver en la diapositiva, tiene una forma curva. En la parte periférica, en la parte más externa, es un poquito más plana y en la parte más elevada tiene una zona más curvada. Esa curva, si hay una irregularidad o hay alguna zona en la que no es totalmente homogénea, nos va a producir un astigmatismo corneal, que en función de este astigmatismo y otros astigmatismos que tenemos también en el ojo, van a determinar si tenemos la necesidad o no de corregirlo en gafa, es decir, de llevar astigmatismo en nuestra gafa. Para poder analizar mejor la forma que tiene nuestra córnea y su superficie, hay una prueba que se llama topografía corneal. Esta prueba nos da información de esa curvatura, del radio que tiene en cada punto de su superficie
y nos da unos parámetros para ver, primero, si hay o no una patología a nivel corneal, si hay o no un astigmatismo que tenemos que compensar y especialmente, y es de lo que vamos a hablar hoy, si somos o no candidatos de utilizar lentes de contacto. Hoy hay infinidad de lentes de contacto, hay muchísimas lentes. Cada lente y cada ojo necesita una lente específica y cada lente necesita un ojo concreto. O sea, no todo el mundo puede utilizar lentes de contacto y el mismo tipo de lente de contacto. Pero hoy, como hay tantas lentes de contacto, vamos a hablar de forma más concreta de la ortoqueratología nocturna. Este tratamiento es un tratamiento que se utiliza para moldear la córnea de forma que durante la noche, mientras estamos durmiendo, se corrige la graduación mediante lentes. Claro, con estas lentes de contacto se va a producir un moldeo en nuestro ojo que va a corregir esa graduación. Ahora hablaremos qué graduaciones son las que en principio se pueden corregir y se pueden mejorar con esta lente, pero va a corregir unas lentes solamente la noche que me ponga esa lente de contacto. Por tanto, es un tratamiento reversible. Su efecto se prolongará el tiempo que yo utilice la lente de contacto. Claro, el origen de la ortoqueratología viene del siglo XVII. Ya en China, hace bastante tiempo, utilizaban unos saquitos de arena de un peso determinado que lo colocaban en sus ojos, encima de los ojos, dormían con esos sacos y cuando se levantaban por la mañana, como se había producido ese moldeo, tenían una visión más nítida, tenían su visión, su graduación corregida. Claro, esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De hecho, en la década de los 60 aproximadamente, ya en España, se empezó a estudiar mucho este área, esta lente de contacto, y se vio que el moldeo que se produce sobre la córnea no es una presión de la lente como podemos ver aquí. Aquí estamos viendo, esta sería la lente de contacto y esta sería la córnea. Entonces, cuando ponemos la lente, que sería el paso 2, cuando ponemos la lente sobre la córnea hemos dicho que era esta parte, ¿vale? Cuando ponemos la lente sobre la córnea, la lente no toca el ojo, no toca la córnea, sino que hay una capita de lágrima, que es esta, que es la que atrae la lente hacia la córnea y la córnea hacia la lente, y por eso se produce un moldeo, se produce una corrección de la graduación, haciendo como si fuera un efecto de moldeo por vacío. Por tanto, sí que es muy importante utilizar la lente para que el tratamiento sea efectivo. Si durante una noche yo no me pongo la lente de contacto, al día siguiente el efecto se habrá perdido. Sí que hay numerosos estudios, hay muchos estudios para ver un poco la eficacia del tratamiento, para ver un poco si hay un daño a nivel físico de la córnea, a nivel orgánico, pero en principio los estudios sí que demuestran que actualmente es un tratamiento seguro, es un tratamiento bastante eficaz y que no se produce un daño celular. El moldeo y digamos el cambio de la córnea se produce en esta capa tan finita. La córnea, que hemos dicho que era esta parte transparente, esta parte blanquita, aquí está aumentada, o sea, todo esto es la córnea. Pues la parte que se modifica, solo la capa más finita de arriba. Sí que hay diferentes teorías, porque a lo largo de estos años sí que se han hecho bastantes estudios y estos estudios sí que ha habido algunos estudios que se han ido rechazando a lo largo del tiempo, y sí que las últimas teorías en principio hablaban de la migración celular, es decir, que las células se iban yendo hacia un lado, las células del centro se iban moviendo, digamos, desviando hacia la parte más externa de la córnea, pero ya la teoría que se está hablando ahora y la que se ve que está siendo más aceptada actualmente sí que nos indica que simplemente hay un cambio en la forma que tiene la célula. Se hace un poquito más pequeñita, más aplastadita la zona central, y en la parte periférica se hace un poco más gorda, más anchita la célula. Por tanto, esa célula no está sufriendo ningún cambio, simplemente está
modificando un poco su estructura para adaptarse a la forma que está provocando ese moldeo con las lentes de contacto. ¿En qué casos se suele aconsejar este tratamiento? Pues realmente la lente de contacto de ortoqueratología corrige tanto miopías como hipermetropías como astigmatismo. Sí que es cierto que la eficacia máxima la encontramos en miopías, y en miopías hasta 6-7 dioptrías. En graduaciones mayores sí que hay casos que se consiguen adaptar, sí que hay casos que funcionan bastante bien, pero los resultados ya no suelen ser tan precisos, ni en la mayor parte de los casos se consigue hacer una adaptación, finalizar una adaptación. Vuelvo a insistir, hemos dicho antes que había una prueba para ver la forma que tiene la córnea, para ver la forma que tenía la superficie, la capa más externa del ojo. Y esa prueba es la topografía corneal. Sin hacer esta prueba, sin tener... Uy, le he dado aquí algo. Ahora. Sin tener ideas, sin tener unos parámetros corneales, sin tener la forma que tiene nuestro ojo, es muy difícil que podamos adaptar cualquier lentilla. Porque cuando se adapta una lente de contacto, lo primero que estamos buscando es la integridad del ojo, la salud ocular y que la calidad visual sea buena, pero sobre todo que la adaptación, o sea, que el ojo no sufra por llevar esa lente de contacto, que sea un beneficio el utilizar la lente de contacto. Por tanto, sin una topografía corneal, sin esta prueba, sin conocer qué parámetro y qué forma tiene mi córnea, es muy difícil saber que la lente que estoy utilizando es la lente adecuada. Por tanto, con una lente que vamos a utilizar para dormir, tenemos que tener muchísima más precaución, muchísimo más cuidado que cualquier otra lente. Por tanto, esta prueba es una prueba necesaria que hay que hacerse para poder adaptar y para hacer este tipo de tratamiento. Es una prueba muy sencilla, muy facilita, pero nos da mucha información de la superficie de la córnea de nuestro ojo. También es importante hacer un estudio lagrimal. Claro, si la calidad de la lágrima es deficiente o es muy grasa o hay algo que está alterado a ese nivel, claro, si yo me estoy poniendo una lente para dormir, estoy utilizando esa lente para dormir y mi ojo no está lubricado, pues sí que por la mañana me puedo levantar con grandes dificultades y grandes molestias a ese nivel. Por tanto, también es importante hacer un estudio de la lágrima, a ver que mi ojo está lubricado, que está equilibrado y que todas las capas de la lágrima se encuentran en perfecto estado. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta, para poder ser candidato en este tratamiento hay que dormir una hora mínima. Claro, yo por ponerme esta lente una hora no es una lente mágica que yo la pongo y de repente veo perfecto, sino que tiene que hacer su efecto y por tanto para poder hacer ese efecto necesita una hora mínima. Esa hora mínima siempre se suele aconsejar dormir entre 5 y 6 horas. También va a depender de la cantidad de graduación que queramos corregir. Cuanto más graduación tenga la persona que va a utilizar esta lente de contacto, más moldeo queremos hacer. Por tanto, más tiempo tengo que llevar la lentilla, más tiempo debería dormir. Siempre un mínimo, ya digo, entre 5 o 6 horas es importante para esto. Claro, esto, como he dicho antes, el uso de esta lente de contacto requiere una adaptación, requiere un proceso que no podemos saltarnos. Al ser una lente que vamos a dormir con ella, es una lente que tenemos que cuidar, tanto la lente como nuestro ojo. Para eso hay que hacer un examen visual completo. Hay que ver primero que somos candidatos para utilizar esta lente, que cumplimos las características que acabamos de comentar, y también es importante ver si tengo una buena visión binocular, si mis ojos están trabajando a la vez, si mi enfoque está bien. ¿Por qué? Porque cualquier modificación que hago, por ejemplo poniendo una lente de contacto, sí que puede suponer una alteración en mis habilidades visuales y tenemos que controlar cómo estaban antes de adaptar esa lente. Se calcula qué lente, porque es una lente personalizada, no es una lente que, por ejemplo, si quiero corregir 3 dioptrías, vale, tú que tienes 3 dioptrías, no, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Por tanto, es una lente que se hace específica para cada persona, por tanto hay que calcularla y hay que pedirla al laboratorio para que la fabrique de forma individual.
Requiere enseñar una manipulación y una limpieza concreta. Ahí no difiere mucho del resto de las lentes de contacto, no hay mucha diferencia. Y sí que para hacer una adaptación adecuada, primero tiene que venir la persona a probar la lente de contacto, dormir la primera noche con ella si el profesional que evalúa la lente ve que es la lente adecuada, y a la mañana siguiente, justo esa primera noche, hay que volver a evaluarlo. Hay que verlo justo a primera hora de la mañana para ver si ha hecho el efecto deseado en la primera noche y si está respetando la salud del ojo. Conforme vamos avanzando en este proceso y vemos que en la primera revisión está todo perfecto, la persona que usa la lente va a continuar con ese uso, si todo está adecuado, y se va a hacer una revisión por la tarde para ver que tras el uso de la lente de contacto, por la tarde todavía continúa ese efecto de corrección. Porque es importante tanto tener una buena agudeza visual como que esa agudeza visual, esa visión se mantenga. Pero yo puedo ver muy bien por la mañana porque me acabo de quitar la lente y estoy muy bien corregida, pero cuando me quito la lente por la mañana y va pasando el día, mi visión puede reducirse. Claro, eso no es un tratamiento que está adecuado. El efecto de esa lente me tiene que durar durante todo el día, porque yo no voy a volver a casa y no voy a volver a acostarme hasta la noche siguiente. Por tanto, es importante hacer revisiones a todas las horas del día para ver cómo aguanta esa corrección. Luego, según el proceso que se vaya viendo en cada persona, pues ya se hacen revisiones a la semana, a las 2 semanas, y ya luego revisiones trimestrales o revisiones semestrales cada 6 meses. Esta lente es una lente en principio de duración anual, o sea, cuando la persona empieza la adaptación y decide, tanto por parte del profesional, que es una adaptación adecuada, como la persona decide llevar la lente como tratamiento, es una lente que dura 1 año. Por tanto, es una lente que no tiene una vida muy corta, sino que hay que cuidarla y hay que tener un proceso de limpieza y unas revisiones importantes a lo largo de ese periodo, de ese año. ¿Por qué consideramos la ortoqueratología un tratamiento adecuado, un tratamiento bueno, suponiendo que la persona es candidata? Primero, pero no más importante por ello, la parte estética. Claro, yo me pongo una lente para dormir. Justo en el momento que voy a acostarme, que voy a dormir, me coloco la lente y me meto en la cama. Por la mañana, cuando me voy a levantar, me levanto y lo primero que hago es quitar la lente de contacto. Claro, la lente ha estado durante la noche haciendo el efecto y por la mañana yo ya puedo ver sin necesidad de llevar ni lentes de contacto ni gafas. Por tanto, hay un factor estético de olvidarme de gafas y lentillas que hay personas que esa parte también la valoran, que no les gusta llevar gafas o no les gusta llevar lentes de contacto y prefieren esa comodidad. Porque aparte también, por ejemplo, a la hora de hacer deportes o en verano que vamos a la playa, pues es un tratamiento que me olvido de gafas, me olvido de lentillas y me da mucho más libertad de movimiento en ese sentido. Especialmente este tipo de lente de contacto se utiliza para controlar la miopía. De hecho, tanto la estética, para realizar deportes, el uso en verano, son cosas que tenemos en cuenta pero como algo secundario. Realmente cuando lo utilizamos como tratamiento y como tratamiento para la evolución de la miopía, es decir, para intentar frenar esa progresión, esa evolución de la miopía. Claro, realmente la miopía actualmente es uno de los problemas visuales con mayor prevalencia en el mundo, ya no solamente en España, sino en general es una de las dificultades que se están encontrando ahora y que por desgracia van a ir aumentando con el paso del tiempo. Cada vez tenemos más miope, cada vez la población va siendo más miopes, es decir, va teniendo mayores dificultades para ver de lejos. Por si tenemos alguna duda a este nivel, sí que en principio la miopía sabemos que es una dificultad
en la que la visión de lejos se ve distorsionada, se ve deteriorada. No tenemos una buena visión en lejos. La hipermetropía es en cerca y el astigmatismo sí que realmente nos afecta tanto la visión de lejos como la visión de cerca. Nos distorsiona un poco la imagen, nos hace ver las formas a veces un poco torcidas, pero realmente, como decía antes, aunque la ortoqueratología nocturna sí que es capaz de corregir, de controlar durante el tiempo de uso de la lente de contacto estos 3 errores refractivos, es decir, estas graduaciones, sobre todo donde más estudios y mejores resultados se están encontrando es en la miopía. Centrándonos un poco en la miopía, como digo, es ahora mismo un problema visual que está en auge y hay muchos factores que están influyendo en esa evolución. Primero hay un factor genético. Claro, si mis familiares son miopes, yo voy a tener muchas más probabilidades de tener una miopía que otra persona que no tiene ningún componente genético de miopía. También hay factores ambientales que quizá ahora son los más culpables en estas progresiones y en esta aparición de miopía. ¿Por qué? Por el estrés visual. Ahora mismo nuestro entorno prácticamente todas las horas es el entorno cerrado. Actualmente nos pasamos más tiempo mirando un ordenador, mirando la televisión, mirando una tablet, mirando un móvil que al aire libre. Por tanto, todo eso está fomentando que haya una subida, que haya un descontrol y por tanto una aparición de miopía por un desajuste en determinadas habilidades de las que hablaremos posteriormente. También la raza influye. Por ejemplo, en China y en Japón hay más miopía, y también la localización geográfica. Hay zonas en el mundo en las que hay mayor predisposición a padecer esas miopías. ¿Qué ocurre? Cuando aparece la miopía lo hace de forma progresiva. El ojo nace muy hipermétrope, hace aproximadamente con unas 6-8 dioptrías de hipermetropía, y conforme va creciendo esa hipermetropía va desapareciendo. El ojo se va haciendo más grande y si crece al ritmo adecuado y como tiene que crecer, se queda, digamos, con un error refractivo, es decir, con una graduación prácticamente neutra. Si el ojo crece muy despacito o crece muy poquito, se queda hipermétrope. Y si el ojo va creciendo de una manera más rápida o va creciendo más de lo normal, se hace miope. Tendríamos un ojo miope. A cada edad del desarrollo sí que es normal encontrarnos una cantidad específica de graduación. Por tanto, el desarrollo total del globo ocular, es decir, cuando el globo ocular alcanza por el crecimiento su máxima longitud, digamos, es sobre los 12 años. Entonces, todas las miopías que aparezcan de forma posterior sí que tienen un gran componente de miopía ambiental, es decir, lo que hablábamos, el estrés visual, el tener que trabajar durante mucho tiempo de cerca, el móvil, todo eso sí que va a fomentar a partir de esa edad una aparición de una miopía, digamos, más funcional, ya no con un componente genético. Entonces, esta miopía, ya digo, aparece de forma progresiva, no aparece de repente. Y en la primera fase de la miopía, el ojo empieza a prepararse a ser un ojo miope. Claro, en esa fase, si detectamos un ojo que empieza a tener una pequeña miopía, sí que mediante terapia visual, que son ejercicios para estimular el enfoque, para estimular la coordinación entre los dos ojos, o bien en muchos casos una gafa para relajar el enfoque en cerca, una gafa para leer, nos ayuda a frenar o a intentar detener esa evolución de la miopía. Sin embargo, más adelante, cuando ya la miopía, si nos encontramos con una miopía más avanzada, ya es muy difícil poder controlarla, digamos, poder o bien reducirla o bien intentar bajar algo de graduación, sino que ahí lo único que tenemos que hacer en ese momento es intentar frenar su progresión. Por tanto, la ortoqueratología, como comentábamos antes, es ahora mismo uno de los tratamientos que se están utilizando precisamente para esto, para controlar la miopía e intentar frenar su progresión y su aumento.
Sí que hay un estudio bastante importante que se llama estudio LORIC, que se hizo en pacientes que, bueno, realmente eran niños. Es un estudio que duró 2 años, 70 niños en edades entre 7 y 14 años. Había un grupo control, que eran niños que tenían miopía, que no fueron tratados con nada, y hubo otro grupo en el que fueron tratados con ortoqueratología. Los resultados de este estudio sí que fueron bastante significativos. El grupo control había evolucionado más su miopía que el grupo que había controlado con ortoqueratología. Además, también se vio que cuanto mayor era el error refractivo, es decir, cuanto mayor era la graduación, los niños que habían corregido esa graduación con ortoqueratología conseguían controlar muchísimo mejor esa miopía. Entonces hay muchísimos estudios. De hecho, si alguien está interesado en alguno concreto o en recibir algún estudio, me pueden dejar su correo electrónico y podemos mandar, porque hay mucho y todavía se siguen haciendo bastantes estudios actualmente, porque es un tema, la miopía, ya digo, como está en evolución, es un tema que se está tratando mucho y que se está intentando averiguar un poco cómo poder controlarla de una manera precisa. Lo que sí que se ha visto es que actualmente la miopía aumenta por un crecimiento de la longitud del ojo. Cuando el ojo crece, también aumenta su poder dióptrico, es decir, aumenta su potencia, su graduación, y por tanto, al aumentarse, aumenta la miopía. Sí que se ha visto que con la ortoqueratología nocturna este efecto se reduce. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho, esta parte es la córnea. De hecho, estos colores que podemos ver aquí es un mapa topográfico. Decíamos que había una prueba, que era la topografía, que nos decía cómo era la forma que tenía nuestra córnea. Esa forma nos la da con unos colores. Los colores más cálidos, que están en el centro, nos indican mayor curvatura, y los colores más fríos, los azules, los verdes, nos indican zonas de mayor aplanamiento. Por eso la córnea tiene esta forma y tiene estos colores. Entonces, cuando llega a la retina, cuando nosotros enviamos una información visual y llega a la retina, como la córnea tiene una curvatura específica y la retina, el fondo de ojo, tiene también otra curvatura, la imagen completa no llega igual de nítida por todas esas zonas de la retina. Hay unas imágenes periféricas, que son estas, que están desenfocadas, ya digo, por la propia curvatura que tiene esa retina. ¿Qué pasa con la ortoqueratología nocturna? Como hemos dicho, que hay un desplazamiento y un engrosamiento, por tanto, de la parte periférica de la córnea. Cuando nuestra retina, cuando nuestro fondo de ojo recibe esa imagen, la recibe por igual en toda su superficie. Por tanto, está eliminando ese desenfoque, esa visión, digamos, periférica desenfocada, y por tanto está impidiendo que el ojo haga una adaptación fisiológica que se alargue para intentar compensar ese desenfoque. Entonces, los estudios actualmente sí que van un poco más orientados al desenfoque que puede haber en la retina periférica, van un poco por este camino para el control de la miopía, y por eso la lente de ortoqueratología sí que es actualmente el método que está funcionando mejor. Bueno, continuamos adentrándonos en el ojo, y vamos a hablar ahora de la pupila. La pupila es este orificio que está aquí, que nos permite la entrada de luz. Primero la luz ha atravesado nuestra córnea y va a pasar a través de la pupila, que es un orificio que se encuentra, que tiene el iris. El iris es la parte de color, la parte coloreada de nuestros ojos, y esa pupila va a cambiar su tamaño, se va a contraer o se va a dilatar en función tanto de la iluminación que haya como de la cantidad de enfoque que tengan que hacer nuestros ojos. Conforme
haya más luz, nuestra pupila se va a contraer un poquito para que no haya tanta luz y no nos moleste tanta luz y no llegue tanta información a nuestro cerebro de forma repentina, y conforme haya menos luz, yo necesito que entre más luz y por tanto mi pupila se abre. A ver, aquí. El siguiente medio, la siguiente estructura por la que tiene que pasar la luz, hemos dicho que pasaba por la córnea, atravesaba la pupila, y es el cristalino. El cristalino es esta lente, es una lente que se encarga, la función que tiene es de enfocar, se encarga de enfocar. Entonces, cuando el cristalino está cogido por unos musculitos que también le van a ayudar a hacer ese enfoque. Cuando nosotros queremos mirar de cerca, nuestro enfoque se tensa, nuestro cristalino, digamos, que se aplana, y cuando queremos mirar de lejos, nuestro cristalino se abomba, se relaja. Entonces, constantemente, para poder ver nítido a todas las distancias, estamos enfocando, desenfocando, es decir, tensando nuestro enfoque, nuestro cristalino, y relajando nuestro cristalino. ¿Qué ocurre? Cuando nacemos tenemos muchísima capacidad de enfoque, pero conforme vamos avanzando en edad, esa capacidad de enfoque se va perdiendo. Por eso, a partir de los 40 empieza la vista cansada, 40-45, porque ya esta capacidad se reduce y por tanto no somos capaces, o nos cuesta mucho trabajo, enfocar por sí solos. Además, seguro que les suena el cristalino, les suena esta lente, porque también ahí es donde se producen las cataratas, ¿vale? Bueno, además nuestros ojos se mueven gracias a que tienen músculos. Tenemos 6 músculos en cada ojo, y esos músculos son los que se van a encargar de hacer movimientos. Primero, movimientos de seguimientos, nos van a permitir seguir un objeto lineal, y movimientos de sacádicos. Los sacádicos son saltitos que van dando nuestros ojos, por ejemplo, cuando leemos. Nosotros cuando leemos no leemos seguido, no leemos en línea, sino que vamos dando pequeños saltitos, y esos saltitos son los que van mandando la información a nuestro cerebro, que gracias también a nuestra memoria visual va a retener esa información, le va a dar un significado, y cuando vuelva a leerla la va a reconocer. Por tanto, los movimientos oculares es muy importante que sean precisos, sean exactos, sean coordinados, porque no solamente me interesa un músculo específico de un ojo, sino que tenemos también que coordinar esos movimientos entre los dos ojos. Si yo, por ejemplo, quiero mirar hacia la pared, este musculito va a tirar, este va a relajar, pero este ojo también, este va a tirar, este va a relajar. O sea, hay una conjugación de diferentes movimientos de contracción y relajación entre unos músculos y otros, que son los que me van a permitir tener esa precisión en los movimientos. Pero claro, no tenemos solo un ojo, tenemos 2, y gracias a tener 2 ojos se produce la binocularidad, es decir, la visión binocular. La visión binocular nos permite tener convergencia, divergencia y visión 3D. ¿Qué es esto? A ver, cuando nosotros enfocamos, cuando miramos a un objeto de cerca y queremos verlo clarito, queremos verlo nítido, nuestros ojos se juntan, hacen un movimiento de convergencia. Claro, necesito tener 2 ojos para que hagan ese movimiento, tienen que estar coordinados, mi cerebro tiene que recibir información de un ojo y información de otro para poder tener una convergencia adecuada. Y la divergencia podríamos decir como el proceso contrario. Cuando yo miro de lejos, mis ojos se relajan, hacen divergencia. Claro, una buena visión binocular, una buena coordinación entre los 2 ojos me va a permitir tener visión en profundidad, visión 3D. Técnicamente la llamamos estereopsis, por si alguna vez han oído la palabra. Tenemos visión 3D gracias a que recibimos la información de un ojo, la información del otro, y esas imágenes las fusionamos, las juntamos, pero las juntamos ligeramente separadas para poder tener esa visión en profundidad. ¿Qué ocurre? Que si no hay una adecuada visión binocular, no hay una adecuada estereopsis, pues me va a costar, por ejemplo, calcular las distancias.
entender ciertos conceptos matemáticos como por ejemplo la geometría o el volumen, porque realmente si solamente estamos viendo con un ojo, si no hay visión coordinada entre los dos ojos, estamos viendo en un plano, no estamos viendo en 3D. Bueno, esa información que hemos dicho que atravesaba la córnea, que pasaba a través de la pupila, pasaba por el cristalino y el cristalino enfocaba esa imagen, llegaba al fondo de ojo, llega a la retina y la retina, en la retina tenemos unos cablecitos, son el nervio óptico, tenemos uno en cada ojo que va a dirigir la información, va a permitir enviar la información al cerebro y el cerebro va a ser el que reciba esa información, procese la información e interprete esa información. Por tanto, imagínense la importancia que tiene que el sistema visual, que ninguna de estas habilidades de las que hemos contado y ninguna de estas partes de nuestro sistema visual falle. Por tanto, un dato que les doy, el 80% de la información que recibimos es visual. Imagínense la importancia que tiene, cómo llega a esa información y por tanto cómo puede distorsionarnos y cómo puede dificultarnos, en resumen, nuestra vida cotidiana, no solamente una tarea concreta. Por tanto, si nuestros movimientos oculares, nuestro enfoque, nuestra acomodación, nuestra visión binocular está sana y trabaja de forma adecuada y está bien desarrollada, nuestro sistema visual será un sistema visual eficaz, será un sistema visual al que saquemos el máximo rendimiento. Sin embargo, hay veces que esto no ocurre y cuando no ocurre sí que se pueden presentar diversas dificultades, ya no solamente de ver bien, ver nítido a una determinada distancia, sino otras alteraciones que puedan afectar tanto al rendimiento académico, en el caso de un niño, de un estudiante, rendimiento laboral en el caso de un adulto o en el caso de un deportista o rendimiento deportivo. Entonces puede afectar a cualquier etapa y cualquier actividad de nuestra vida. Ahora vamos a hablar de qué problemas son los que nos pueden ocasionar. Hay dos problemas bastante conocidos, que son la ambliopía, el ojo vago y el estrabismo. La ambliopía, el ojo vago, seguro que han visto a algún niño en algún momento con algún parche, porque sí que es bastante habitual encontrarnos ojo vago. De hecho, hay un alto porcentaje de personas que tienen este problema visual. Pero sí que se ha considerado hasta hace un tiempo que el ojo vago era un ojo que tenía su agudeza visual reducida, es decir, que no alcanzaba el 100%. Pero numerosos estudios que se han ido haciendo posteriormente sí que se ha detectado y se ha visto que no es solamente un ojo que tiene una agudeza visual reducida, es decir, que no ve el 100%, sino que se trata de un ojo con dificultades en todas sus habilidades, es decir, un ojo que podríamos llamar como con problemas de aprendizaje. De hecho, el ojo vago, la ambliopía, no afecta solo en la etapa infantil, sino que puede afectar a cualquier edad. Normalmente, lo más habitual es que haya una ambliopía congénita o una ambliopía de nacimiento o una ambliopía asociada a alguna patología, pero en muchos casos puede aparecer por alguna dificultad en alguna habilidad visual de forma repentina en cualquier edad, ya no solo en la infancia, sino también en edad adulta. Por tanto, la ambliopía se puede producir en un ojo o se puede producir en los dos, porque habitualmente lo que nos solemos encontrar suele ser una agudeza visual reducida y unas habilidades deficientes solamente en un ojo, aunque ya digo que sí que se encuentra de forma binocular. Y el estrabismo también, seguro que han visto a alguien con estrabismo y sí que lo conocen, porque el estrabismo a simple vista en la mayor parte de los casos lo podemos ver. El estrabismo se produce cuando hay una desviación física de uno de los ojos. Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, un ojo que está enfocando, está mirando a un punto, pero el otro ojo está desviado, está torcido. Puede haber diferentes tipos de estrabismo. Puede ser que sea solamente un ojo el que se mete hacia adentro, hacia afuera,
puede ser alternante, es decir, que utilicemos un ojo o los dos indistintamente hacia adentro o hacia afuera. Entonces puede haber diferentes formas de estrabismo. También hay estrabismos que son muy pequeños, se llaman microestrabismos, que pasan desapercibidos, pero sí que generan la misma sintomatología. Digamos, estos, para poder detectarlos hay que buscarlos. A simple vista lo mismo no se pueden detectar. El estrabismo, ¿por qué se produce? Hemos dicho que la visión binocular nos enviaba un ojo la información al cerebro de una imagen y el otro ojo la información al cerebro de otra imagen. Pero claro, si imagínense que yo tengo este ojo hacia adentro y este está alineado. Claro, yo quiero mirar a la ventana del fondo. Estoy mirando a la ventana del fondo, pero este ojo está torcido. Claro, al estar torcido, está mirando a otro punto. Por tanto, mi cerebro está enfocando a una ventana del fondo y está enfocando a una ventana del lateral, que son dos imágenes totalmente diferentes. Claro, ahí mi cerebro no sabe qué hacer con esa información. ¿Qué va a hacer? Quedarse con la información más buena, con la que le guste más. Y normalmente se quedan con el ojo que está alineado, con el ojo que está sano. Entonces, pueden ocurrir varias cosas. O bien que supriman, que es lo más habitual, eliminen esa información, porque claro, yo no puedo juntar una ventana y otra totalmente distinta. Por tanto, como son imágenes tan diferentes, mi cerebro automáticamente hay una imagen que le está estorbando y la quita. O bien hay otra opción que ocurre en menos casos, pero que también, por desgracia, y quizás la más desagradable y la más incómoda, también se encuentra: visión doble, diplopia. ¿Qué pasa? Que yo veo una imagen de una ventana, veo una imagen de la otra ventana y mi cerebro no sabe qué hacer con él, pero quiere tener visión binocular. Entonces tiene dos imágenes totalmente diferentes. Claro, ¿qué ocurre? Que esa visión doble, pues imagínense lo que puede sentir o la dificultad que está generando en ese niño o en ese adulto. Ya digo, lo habitual es ante una visión doble eliminar uno de los ojos. Entonces, cuando hay un ojo vago, cuando hay un estrabismo, habitualmente encontramos o bien una supresión o bien una visión doble. Por tanto, no estamos trabajando de forma eficaz a nivel binocular y no estamos teniendo en la mayor parte de los casos una visión, por ejemplo, en profundidad, una visión 3D. Y luego tenemos problemas visuales que son bastante habituales, pero no son tan conocidos. Hay veces que no hay un ojo vago, que no hay un estrabismo, que no hay una graduación, pero hay algo a nivel visual que no está bien, que está fallando. Por ejemplo, el enfoque. El enfoque, hemos dicho antes que nuestro cristalino se encarga de enfocar, desenfocar, de buscar una visión nítida a todas las distancias. Pues hay veces que ese esfuerzo es tan grande, el que tengo que hacer para intentar enfocar de una forma nítida, que esos musculitos y ese cristalino, digamos que se queda contracturado, se queda como demasiado tenso. Y cuando quiere relajar, no puede, le cuesta mucho trabajo. Claro, eso sí que puede generar dificultades, por ejemplo, en la agudeza visual, en la cantidad de visión. Visiones que están reducidas, pero no hay una graduación, no hay nada que justifique a ese nivel que hay una agudeza visual reducida. De hecho, en la mayor parte de los ojos, de la ambliopía del ojo vago, la dificultad, si no hay una patología, que es un porcentaje muy bajito, es por una dificultad importante en el enfoque. Claro, el enfoque tenemos que pensarlo un poco como si fuera el zoom de una cámara de fotos. Nuestro zoom es, de nuestra cámara de fotos, nuestro cristalino enfoca a esta distancia. Claro, si yo, por ejemplo, estoy durante 8 horas a esta distancia, estoy enfocando al ordenador. Claro, en muchos casos, si este enfoque no está bien, cuando yo quiero mirar de lejos, como está cansado, está tenso, está estresado, intento relajar ese enfoque, pero no puedo. Es como si mi zoom se quedara a la altura del ordenador, por tanto, me genera una visión borrosa. Muchas veces dolores de cabeza,
Hay bastante dolor de cabeza asociado a alteraciones visuales. Por ejemplo, si hay una diplopia, si hay una visión doble, como hemos comentado antes, imagínense si no puede haber un dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza quizá es lo de menos teniendo esa visión doble. Muchos problemas también emocionales, muchas dificultades emocionales también pueden ocasionar en muchos casos problemas visuales. Sí que pongo un ejemplo, en nuestra consulta que trabajamos mucho con niños, nos encontramos en algunas ocasiones niños que o bien han tenido un problema familiar, sus padres se han separado o han tenido algo en la familia que les ha, digamos, estresado y de repente han dejado de ver. Han ido a hacerse pruebas, no hay ninguna patología, no hay nada, pero el niño no ve. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que ese enfoque, que ese cristalino se ha quedado contracturado, igual que ante un shock o ante algo que nos está preocupando, se nos puede tensar la musculatura del cuello o nos puede dar un dolor de estómago o puede salir una úlcera de estómago, pues a nivel visual también puede ocurrir lo mismo. Nuestro sistema visual también se puede tensar, se puede estresar y por tanto puede haber alteraciones visuales relacionadas con dificultades de enfoque, personas que están más estresadas en el trabajo o en el cole. Dificultades de lectura y de aprendizaje. Hablábamos antes que hay unos movimientos oculares que nos permiten, nos ayudan a hacer el proceso de la lectura. Por tanto, si esos movimientos no están siendo precisos, no están siendo exactos, voy a tener dificultades probablemente de lectura y por tanto si tengo un problema de lectura, pues muy probablemente tenga un problema de aprendizaje, porque si no estoy entendiendo lo que leo, me está costando mucho leer o estoy teniendo dificultades para copiar de la pizarra porque mis ojos no están moviéndose de una manera precisa, pues sí que me va a repercutir en este aprendizaje. Y por último también la atención y la concentración. Claro, si mi sistema visual me está requiriendo mayor desgaste energético, si me está requiriendo mucho esfuerzo, poder enfocar, poder coordinar los ojos, poder moverlos, poder hacer todas estas habilidades de una manera eficiente y eficaz, pues claro, si no puedo hacerlo, pues sí que me va a costar más trabajo estar atento, estar concentrado. Además también hay una habilidad visual que, bueno, no he querido meterme tanto porque el hecho de hablar un poco de estas habilidades más generales es para poder entender el tratamiento que vamos a comentar ahora, pero sí que hay una habilidad visual que está muy relacionada con la atención y la concentración, que es la visión periférica. Nosotros tenemos dos tipos de visión central y visión periférica. La visión central es con la que enfoco en un punto concreto, con la que miro. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo la pantalla del ordenador, mi visión central es la que me está mandando esa información. Sin embargo, tengo una visión periférica, tengo una visión alrededor que, aunque no esté mirando, me está mandando información. Yo estoy mirando la diapositiva, pero a la vez sé que aquí hay una botella, sé que hay un micrófono, sé que hay un ratón, sé que hay otras cosas en mi campo visual, aunque no los esté mirando. Entonces, es muy importante que haya una buena relación entre la visión central y la visión periférica, es decir, que trabajen de forma relacionada. Yo tengo que tener una visión central adecuada, es decir, ser capaz de poder estar mirando el ordenador, pero si hay algo en mi visión periférica, algún estímulo que me interesa, mirarlo, si no, no. Tener esa capacidad de discriminar. Claro, hay veces que esa visión periférica está alterada. Llamamos visión periférica no integrada. ¿Por qué? Porque o bien mi visión central es muy fuerte, entonces es como si mirara la pantalla del ordenador así, por tanto esta información no la tengo, no es que no la reciba, sino que no la proceso, no la aprovecho. O lo contrario, que mi visión periférica sea muy fuerte y esté sobreestimulada, y entonces me impida o me dificulte poder tener una visión central adecuada, poder centrarme en la tarea que estoy mirando. Entonces eso sí que en muchas ocasiones repercute e influye sobre la atención y la concentración. Si mi visión periférica está sobreestimulada, por mucho que yo quiera leer algo del ordenador, y más, por ejemplo, en un niño que tiene que hacer una tarea que lo mismo no le gusta tanto, le cuesta trabajo, pues claro,
cualquier mosca que pase, cualquier compañero que se mueva, cualquier excusa, cualquier cosa que pueda buscar, pues va a girar, va a mirar, pero no porque sea una persona desobediente o porque no quiera centrar su atención, sino porque le cuesta realmente mantener y discriminar qué información es la adecuada y cuál no lo es. Y bueno, cuando se produce ambliopía, ojo vago, estrabismo o alguna alteración en las habilidades visuales, en las habilidades visuales que hemos comentado, algunos de los problemas que acabamos de hablar, se produce un desequilibrio en nuestro sistema nervioso. Aquí voy a hablar de una manera muy general porque podríamos estar hablando muchísimo tiempo y es una parte bastante compleja, pero nuestro sistema nervioso sí que está formado por dos subsistemas, dirige dos subsistemas. Esos sistemas son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de estimular, es decir, se encarga de enfocar, se encarga de hacer convergencia, porque hemos dicho que antes cuando enfocamos, convergemos. Se encarga también de controlar la pupila, se encarga de contraer la pupila. Yo cuando enfoco, a la vez que converjo, también contraigo la pupila. Y el sistema nervioso parasimpático hace el efecto contrario, son antagonistas, uno hace el efecto opuesto al otro. El parasimpático dilata la pupila, intenta relajar el enfoque e intenta relajar la posición de los ojos. Entonces es importante que este sistema nervioso simpático y parasimpático, estos dos sistemas que realmente no solamente dirigen y no solamente se encargan de equilibrar el sistema visual, sino que organizan y ayudan a que haya un equilibrio a todos los niveles de nuestro organismo, pero ya digo, hablamos de una manera, una pincelada muy breve de ello. Entonces es muy importante que haya un equilibrio entre estos dos sistemas, puesto que el sistema visual está controlado por esto mismo. Entonces para ello sí que vamos a hablar de un tratamiento que se encarga de equilibrar estos dos sistemas, de equilibrar el sistema nervioso. Este tratamiento se llama fototerapia sintónica o fototerapia sintónica. Ahí tiene muchos nombres, o sintónica o terapia sintónica, hay muchos nombres. Esta terapia es un tratamiento que, bueno, si ya la terapia visual, la optometría es desconocida por desgracia en España, este tratamiento ya prácticas lo conoce muy poquita gente. Sí que es cierto que la luz se utiliza para la cura de enfermedades. Desde los egipcios y los romanos ya lo utilizaban para ello, y sí que ha habido a lo largo de toda la historia numerosos científicos que han probado la eficacia de la luz, y ha habido numerosos estudios en relación a ello. Entonces, esta terapia consiste en estimular con una determinada frecuencia de luz nuestro sistema nervioso a través de esa luz que va a recibir nuestro ojo a través de nuestro nervio óptico, y por tanto la va a recibir nuestro cerebro. Ya digo, es una terapia que en España todavía es desconocida, pero en Estados Unidos sí que se usa desde hace bastantes años, y no solamente la utiliza la optometría, no solamente la utilizan los profesionales que se dedican al cuidado y al funcionamiento de la visión, sino que también la utilizan fisioterapeutas, la utilizan psicólogos, la utilizan logopedas, porque, como decía antes, el sistema nervioso no solamente controla el sistema visual, sino realmente controla todo nuestro organismo. Por tanto, realizando esa estimulación visual a través de la fototerapia, podemos modificar y se alteran diferentes partes, y por eso lo pueden trabajar y lo pueden tratar diferentes profesionales. Aquí en España solamente lo utilizan los optometristas, y de hecho hay un colegio de Syntonic, es un colegio americano, pero para poder realizar este tratamiento hay que hacer una formación muy concreta,
porque, como decíamos antes, estamos hablando del sistema nervioso, no estamos hablando de pongo un parche o pongo una gafa, sino que estamos hablando de un tratamiento que consiste en una estimulación bastante fuerte y por tanto se requiere una formación bastante específica. Por tanto, es necesario estar colegiado y existe un colegio ahora mismo en Estados Unidos que regula todo esto. Como decía antes, la fototerapia, realmente la palabra syntonic significa equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por eso utiliza determinadas frecuencias de luz para estimular la vía visual. Claro, realmente la vía visual hay una vía sensorial por la que recibimos esa información y también una vía motora, por tanto vamos a estimular la entrada de nuestra información visual, pero también va a repercutir en una respuesta motora, es decir, va a repercutir en una mejora de cómo interpretamos la información y cómo procesamos y cómo respondemos ante ella. ¿Y por qué es tan eficaz esta terapia sintónica? Pues a ver, en primer lugar se producen cuatro cambios. En primer lugar se produce un cambio físico. Cuando hablamos de luz hablamos del rango visible, ¿vale? Entonces, a nuestro ojo, cuando nuestro ojo recibe luz, según la longitud de onda que tenga esa luz, según el color que tenga esa luz, según el color que veamos la luz, va a focalizar justo en la retina, un poquito por delante o un poquito por detrás. Por tanto, se produce un cambio físico porque mi cristalino tiene que enfocar un poquito para poder, digamos, recibir esa luz de forma adecuada. También se produce un cambio químico, porque este cambio químico se produce sobre la rodopsina. La rodopsina es una proteína que tienen nuestros bastones. Los bastones son unos fotorreceptores que tiene nuestro fondo de ojo, que tiene nuestra retina, que son los encargados de discriminar un poco el movimiento y la visión en la oscuridad. Cuanto más periférico, más digamos hacia afuera del ojo, hacia la parte periférica de la retina vayamos, más cantidad de bastones de este tipo de fotorreceptores, de células tenemos. A nivel fisiológico, ¿por qué? Porque los conos, que son otras células que también tienen nuestra retina, son otros fotorreceptores que reciben esa luz, se hacen un poquito más pequeñitos cuando reciben una estimulación lumínica de un determinado color. Y un cambio psicológico, porque todos sabemos que la luz tiene un efecto emocional. Cuando amanece un día soleado, cuando hace un buen día, cuando nos da la luz, realmente nuestro sistema emocional, nuestro estado de ánimo mejora y cambia. Por tanto, la luz también produce un cambio psicológico en función del tipo de luz que utilicemos. De hecho, hay muchas terapias que se hacen con colores y los colores también se utilizan para, según en qué ambiente y según por ejemplo en una habitación, según lo que queramos remarcar, pues podemos utilizar un color u otro. Por eso los hospitales siempre son de colores verdosos o azules. ¿En qué consiste este tratamiento, esta terapia? Realmente, para llevar a cabo esta terapia visual, lo primero que tenemos que hacer es conocer el estado de nuestro sistema visual. Tenemos que ver qué dificultades hay y, por tanto, qué es lo que necesitamos tratar. Para ello se hace un examen optométrico y posteriormente se hace una campimetría visual. Una campimetría visual funcional. Es esta prueba, esto que vemos aquí. El campo visual funcional nos indica la cantidad de información que somos capaces de procesar, no de ver, porque eso es distinto, es un campo visual. O sea, mi campo visual, si mi campo visual es adecuado, yo sé que ahí hay un proyector, sé que aquí hay un altavoz, pero realmente de esa información que recibo, ¿cuál es la que estoy procesando? ¿Cuál es la que estoy sacando ese provecho? Pues el campo visual funcional nos da esa información, nos da información de qué cantidad de información es la que se procesa de una manera adecuada. Así que hay
actualmente diversos estudios que indican que niños que tienen dificultades de aprendizaje, estos campos funcionales se encuentran un poco más reducidos, y tras la fototerapia, tras la estimulación, estos campos visuales se abren y por tanto mejoran ese procesamiento de información visual que acabamos de comentar. Para llevar a cabo la fototerapia, como les comentaba, tenemos que conocer los datos visuales, hacer el examen optométrico, hacer la campimetría funcional, la campimetría visual funcional, para ir viendo un poco de qué partimos e ir viendo la evolución a lo largo de las diferentes sesiones de la fototerapia. La fototerapia habitualmente se inicia con 20 sesiones, son sesiones que se tienen que hacer de forma constante una vez que se inicia el tratamiento. Es decir, si empiezo hoy con la primera sesión de fototerapia, tengo que realizar las siguientes sesiones de forma diaria. Así durante 5 sesiones, se descansan 2, 5 sesiones, se descansan 2, así hasta un total de 20 sesiones. Una vez realizadas esas 20 sesiones, se valora si hay alguna habilidad que todavía está pendiente de trabajar, pendiente de mejorar, y se valora si hay que continuar con alguna sesión más de fototerapia o hay que reforzarla de forma concreta, de forma directa, con algún ejercicio de estimulación mediante terapia visual u otras terapias. Sí decir que es un tratamiento pasivo, es decir, la persona que va a realizar la fototerapia tiene que observar una luz de un determinado color. Realmente el color nos da igual, lo que sí que nos importa es la longitud de onda y la frecuencia a la que está esa luz. Por tanto, sí que es muy importante hacer bien este estudio para poder elegir el color adecuado para la estimulación. La persona tiene que observar esa luz, ser estimulado por esa luz durante esas sesiones. Por eso podemos llamar el tratamiento como tratamiento pasivo. Sí que en muchos casos se aconseja reforzarlo con otros ejercicios de terapia visual para mejorar aquellas habilidades que se encuentran un poco más bajitas, y de esa manera preparar mejor y estimular mejor la vía visual y por tanto sacar el máximo rendimiento a esa vía. ¿En qué caso aconsejamos la fototerapia sintónica? Pues cuando hay alguna alteración, como hemos hablado antes, de alguna habilidad visual, cuando hay una ambliopía, un ojo vago, cuando hay un estrabismo, especialmente con ambliopía y ojo vago, sí que es el tratamiento que más estamos utilizando en consulta, puesto que estimula la vía visual de una manera mucho más fuerte, mucho más intensa. Por tanto, prepara mejor esa vía para comenzar luego o reforzar mediante la terapia visual, digamos, convencional con ejercicio. Entonces, en el caso de ambliopía y estrabismo, siempre es el tratamiento que solemos recomendar. Problemas de atención. Hablábamos que había un componente bastante importante de la visión periférica que tenía relación con algunas dificultades de la atención. Por tanto, el campo visual, hablábamos del campo visual funcional. Este campo visual funcional, si está reducido, claro, me va a impedir que reciba una información, que procese una información y un aprendizaje adecuado. Por tanto, sí que tanto para la lectura y para los problemas de aprendizaje también está indicado. Para dolores de cabeza, hablábamos antes de problemas de enfoque, de problemas de visión binocular que podían estar ocasionando también dolores de cabeza. Entonces, en ese caso sí que es aconsejable y se aconseja utilizar este tratamiento. Y en casos de lesión cerebral, ¿qué ocurre? Cuando hay una lesión cerebral, en la mayor parte de los casos, en muchos casos, las habilidades visuales se encuentran alteradas, o bien podemos encontrar una visión doble, una descoordinación entre los ojos, un problema de enfoque mayor, e incluso, según el tipo de lesión y la afectación que haya a nivel cerebral, incluso hasta dificultades para mantener la fijación.
Por tanto, sí que es muy aconsejado reforzar con esta terapia, puesto que es una terapia que nos va a equilibrar el sistema nervioso y por tanto nos va a ayudar también en otras áreas. Pues bueno, muchas gracias por su atención, y sí que quería agradecer, bueno, a la Universidad Popular por darnos la oportunidad de poder comentarles un poco todos estos tratamientos y poder dedicar este ratito, y especialmente a Gabriel, que es el que siempre nos ayuda aquí a organizarlo todo. La gente tan excelente. Antes de comenzar el turno de preguntas y cuestiones, pues yo quiero entregarte un humilde regalito. Muchísimas gracias. Y después un recuerdo también de nuestra gratitud y muchísimas gracias por tu contribución tan interesante. Ha estado formidable la conferencia. Me alegro pues ahora, que haya gustado. Sí, ha estado fenomenal. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran comentarme. Sí. Bueno, catarata es un tema muy... A ver, realmente de catarata, es que ya digo, podemos hablar muchísimo, pero sí que le puedo comentar que la catarata, como hemos dicho cuando hemos hablado del enfoque, esperen, vamos a buscarlo un momentito. A ver. Ay. Aquí. Vale. La catarata se produce en esta parte del ojo, en el cristalino. ¿Vale? Realmente la catarata se produce por un envejecimiento del cristalino. El cristalino está compuesto por diferentes capas, como si fuera una cebolla, como las capas de una cebolla, y conforme nuestro cristalino va envejeciendo, se va haciendo más mayor, esas capas se van haciendo más opacas, se van haciendo no tan transparentes para que pueda pasar la luz. Pero habitualmente es una, digamos, patología, por llamarlo de alguna manera, que es frecuente y es habitual encontrarlo en personas mayores de 55 o 60 años, en función de las habilidades y de las, digamos, de la forma que tenga su ojo y de las características de su ojo. Pero sí que, ya digo, es algo totalmente normal cuando se da en una etapa ya adulta más avanzada. Si por ejemplo nos encontramos cataratas congénitas de nacimiento, cataratas en edades más bajitas, pues ya sí que hay que buscar un poco la causa, pero normalmente cuando se produce una catarata en una edad más avanzada, pues es algo totalmente normal por esa opacidad que va perdiendo en las diferentes capas del cristalino. Sí que es cierto que hay diferentes tipos de cataratas, pueden ser más centrales, que se produzcan más en el centro, que aparezcan más en la zona periférica, según el tipo de catarata. Y lo avanzado que esté la catarata, sí que en la mayor parte de los casos se considera un tratamiento quirúrgico. A nivel de terapia visual y de rehabilitación visual, como es algo, digamos, físico que se produce en la estructura del cristalino, ahí no se puede hacer nada. Así que en cataratas incipientes, es decir, cataratas que están empezando a aparecer y están empezando a causar diferentes problemas, sí que se puede utilizar filtros de absorción selectiva. Esos filtros sí que van a ayudar a mejorar el contraste, que muchas veces con la catarata, puesto que como se hace más opaco el cristalino, a veces puede aparecer como una niebla o puede aparecer una zona un poco más
más borrosa. Entonces, sí que en ocasiones se valora la opción de poner un filtro especial. No es una gafa de sol ni es una lente coloreada, sino que es un filtro específico, se llama filtro de absorción selectiva, para mejorar esa calidad visual hasta que ya avance la catarata y por tanto ya se valora la opción de la cirugía. También cuando se produce la catarata puede haber cambios en la graduación. Entonces es normal que en el caso, por ejemplo, de los míopes, sí que puede ser habitual encontrar que la graduación se va reduciendo, que se va perdiendo un poco esa miopía, pero ya es algo, digamos, más específico que sí que hay que evaluar y hay que ir viendo, pero que sí que es habitual tanto encontrar esa neblina como encontrar variaciones en la graduación. Sí. Con las miodesopsias, ¿hay alguna novedad? ¿Hay algún avance? A ver, en principio las miodesopsias son como mosquitas volantes que nos vamos encontrando en el campo. No sé si... ¿Sí? Realmente sí que hay que darle importancia cuando son frecuentes y cuando hay bastante. Normalmente, si hay alguna mosquita de forma puntual, no hay que darle más importancia, pero si aparecen de forma constante, sí que hay que hacer una revisión oftalmológica para ver un poco por qué está ocasionando eso y por qué se están produciendo. ¿Vale? Hola. Hola. Quería, darte las gracias por las informaciones tan interesantes que nos estás dando. Gracias. Y quería preguntarte, en el caso del estrabismo, ese tratamiento con luz que nos estás hablando, ¿qué es lo que hace? ¿Lo puede mejorar, pero en realidad al final va a necesitar una cirugía o realmente se puede corregir el estrabismo? Gracias. Nada. A ver, realmente cuando hay un estrabismo, hemos dicho que hay una alteración a nivel binocular, o sea, hay una descoordinación entre un ojo y otro. Por tanto, ya sea con la fototerapia sintónica, con ejercicios convencionales, con el tipo de rehabilitación visual, de terapia visual que realicemos, el objetivo siempre va a ser mejorar o intentar conseguir las máximas capacidades visuales e intentar mejorarlas. Por tanto, nuestro objetivo siempre va a ser ese. A nivel estético, hay veces que con tratamientos con la fototerapia sí que mejora, pero realmente nuestro objetivo no es la parte estética, que digamos sería que no me sale la palabra, la equivalente a la cirugía. O sea, realmente la cirugía de estrabismo va orientada a una cura estética. Cuando hay un estrabismo, también los músculos empiezan a fallar. Muchas veces el estrabismo se produce porque hay un problema muscular, hay un músculo que está más cortito o hay uno que está más largo y por tanto no permite hacer un buen movimiento, pero en la mayor parte de los casos es por una descoordinación, es a nivel neurológico. Nuestros ojos, nuestro cerebro no interpreta que tiene dos ojos y están descoordinados. Por tanto, cuando se hace una cirugía, realmente lo que estamos modificando es la posición del ojo. Estamos cortando un musculito, pegándolo, estamos modificándolo, pero estamos modificando la parte estética. Entonces no estamos teniendo en cuenta, porque a mi ojo simplemente haciendo el movimiento y centrándolo no le estoy cambiando nada, no le estoy enseñando a mi cerebro que tiene dos ojos y que tiene que recibir la información por dos ojos y que tiene que empezar a trabajar con el ojo que por el motivo que sea estaba desviado y por tanto sus habilidades visuales estaban reducidas. Entonces la fototerapia sintónica va orientada precisamente a eso, a estimular la vía visual para intentar que los dos ojos se encuentren en las mismas condiciones y por tanto se coordinen mejor y se reduzca un poco en algunos casos se consigue más, en otros menos, porque ya digo, no es el objetivo final, pero se reduzca la parte estética, pero sobre todo que haya una coordinación entre los dos ojos, porque el no tener esta coordinación conlleva una supresión o una visión doble
o una visión en profundidad muy baja o inexistente en algunos casos. Entonces implica otras cosas mucho más, digamos, delicadas e importantes que la parte estética, que sí que importa, que en algunos casos pues sí que condiciona, y a nivel emocional pues a algunas personas sí que les condiciona, pero sobre todo a nivel de aprendizaje, a nivel de coordinación, la parte binocular. Entonces, la fototerapia sintónica, como se está realizando una estimulación, sí que trabaja a este nivel, trabaja una estimulación para intentar equilibrar los dos ojos y equilibrar el sistema nervioso. Por favor. Sí. Perdón, en el tratamiento de la fototerapia sintónica, en Madrid aproximadamente, ¿cuál sería el coste? Porque son 20 sesiones, hablaba usted, ¿no? Sí. Aproximadamente, o sea, Sí, a ver, realmente yo no sé cuánto se está cobrando en otros sitios, pero sí que sé que el colegio de ópticos, el colegio de Sintonic, sí que tiene unas tarifas que son las que aconsejan y las que tienen establecidas unos honorarios profesionales para este tratamiento. El tratamiento habitualmente ronda sobre los 600 euros. Que dependiendo un poco del centro en el que esté trabajando, pues pueden incluir otras cosas, unas revisiones específicas o no, pero normalmente ronda esos precios, porque de forma concreta yo sí que le digo que es necesario hacer una revisión inicial, una revisión intermedia, una revisión final, son 20 sesiones. En algunos casos también algunos centros dejan los aparatos para que se los lleven a casa y así no tienen que acudir al centro de forma diaria, porque hay gente que por su trabajo, por su rutina, por el motivo que sea, pues desplazarse todos los días durante 20 sesiones, durante un mes, al centro todos los días, pues sí que les conlleva un sacrificio. Entonces también se deja para casa un aparato para que lo puedan hacer, y de acudir al centro solo para revisiones que sí que es importante controlar y tener en cuenta. Y otra pregunta, en el caso de la hipermetropía, de la vista cansada, si es que, digamos, nuestro cristalino se hace más vago, al usar gafas, ¿por eso no ayuda más que se haga más vago? Es decir, esto lo digo porque yo tengo la duda, si tengo que cambiar tan frecuentemente de gafas, me da la sensación como que se me va a agudizar más la vista cansada, es decir, no hago el esfuerzo de mantener las gafas que tengo pues, por un periodo más largo, no tan corto. Claro, realmente la presbicia, la vista cansada, ocurre en el cristalino también. Es que este casi que es el culpable de casi todos nuestros problemas, las cataratas, la presbicia. Bueno, el cristalino es el que, como hablábamos durante la charla, nos permite enfocar y desenfocar. Y cuando nacemos con mucha cantidad de enfoque, pero conforme vamos creciendo y vamos avanzando en edad, ese enfoque va desapareciendo, esa flexibilidad del cristalino, de esta lente, va desapareciendo hasta los 40-45, que empieza la vista cansada. Por tanto, realmente cuando se produce la vista cansada es porque a nivel físico nuestro cristalino ya no puede enfocar a todas las distancias como en etapas anteriores. Entonces necesita un enfoque diferente, necesita ayudarse con la gafa a todas las distancias. Por eso se necesitan diferentes gafas o diferentes graduaciones a todas las distancias, porque yo voy a tener una graduación diferente aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que en la calle. Entonces, como ya mi cristalino no es capaz de compensarlo por sí solo, necesito compensarlo, necesito ayudarle con una gafa. Y claro, realmente no es que se vaya a hacer más vago ni vaya a perjudicarle, todo lo contrario. Le perjudica si no va compensado, o sea, si no está viendo bien en cerca, si no está viendo bien en intermedia, si no está viendo bien en lejos, porque está haciendo un esfuerzo que realmente no va a llegar a conseguir, porque ha habido un envejecimiento, por llamarlo de alguna manera, de ese enfoque, y por tanto ha perdido esa flexibilidad, no se va a recuperar. Entonces el hecho de dejar de utilizar la gafa lo único que le va a conllevar es un esfuerzo mayor, un cansancio y sí que otros problemas visuales. Así que aunque haya diferentes graduaciones, es lo normal.
tener una graduación distinta en función de la distancia a la que quieran enfocar. Luego, claro, luego hay muchas posibilidades. Está la opción de llevar una gafa de lejos, una de intermedia, una de lejos, o llevar todo en una gafa, e incluso lentes de contacto. También hay lentes de contacto que ya se utilizan progresivas, de lejos y cerca, que puedo ver de lejos, puedo ver de cerca con la misma lente de contacto. Entonces, si realmente lo que le incomoda y lo que le molesta es tener que cambiar, quitar, porque en algunos casos hay diferencias de graduación importantes y le puede marear, pues puede intentar probar otras alternativas, o bien en gafa o bien en lente de contacto, que le ayude a hacer esos cambios de visión. Pero claro, para eso también hay que ver si su sistema visual realmente está preparado y está capacitado para llevar ese tipo de graduación, ese tipo de gafas. Pero realmente sí que tiene que ir compensado, porque si no va a tener una fatiga visual que va a ser peor. ¿Vale? Mire, por favor. ¿Y ahora no hay operaciones para la vista cansada? A ver, sí que hay cirugías, ya igual que hay cirugías para miopía, para hipermetropía, para astigmatismo, también se están empezando, llevan un poquito tiempo, para vista cansada, tanto para lejos como para cerca. Entonces, para eso sí que tienen que valorar si realmente es candidato y si realmente merece la pena hacerlo. Sí que es una cirugía que ahora mismo lleva poco tiempo. Por tanto, igual que en la miopía se están viendo resultados, igual que en la hipermetropía también, en el caso de la vista cansada, pues todavía es muy corto plazo, y sí que están viendo que en muchos casos no están funcionando tan bien como pensaban, o tan bien como está funcionando en la miopía o en la hipermetropía. Entonces, en ese sentido, sí que lo importante sería que valoraran su caso y bueno, valorar si es candidata, aunque ya digo, ahora mismo los resultados en multifocal, o sea, en lejos y cerca para presbicia, vista cansada de cirugía, pues está un poco todavía, no está muy... Yo tengo un problema. Cuando voy a hacerme la revisión... Creo que sí, que hay otra persona antes. Pero bueno, se trataba relacionado con lo que han dicho antes. O sea, cuando te operan de cataratas, solamente te corrigen la miopía, o también te pueden corregir la vista cansada. No, ahora sí que están corrigiendo tanto lejos como cerca. Sí que están realmente ponen una lente intraocular, entonces según la edad del paciente y la demanda de graduación y la demanda de enfoque también compensan lo de lejos, lo de cerca, sí que lo están haciendo, lo están poniendo. Pero ¿es efectiva también cerca o está todavía sin No, en el caso de la catarata sí que, como es algo muy habitual que prácticamente no va a pasar a la mayor parte de la población, sí que se hacen cirugías de catarata cada día, no sé cuántas mil. Entonces sí que obtienen buenos resultados y sí que se están encontrando ahí. No hay en principio dificultades. Tiene riesgo, pero igual que cualquier otra cirugía. No, o sea, no. Es que como la seguridad solo lo hace miopía, o sea, Sí, para lejos solo. O sea, pienso que para cerca no es efectivo. Claro, realmente si solamente le ponen una lente para lejos, para cerca tendrá que ponerse una gafa para poder compensar esa distancia. Entonces sí que la Seguridad Social, en la mayor parte de los casos, sí que están poniendo la lente solo para corregir la visión de lejos, y en esos casos pues tendrán que ponerse gafa para cerca. ¿Y cuando es intermedio? Claro, realmente la visión intermedia pues... Lo que me pasa que a mí me gradúa la vista de lejos y de cerca. Y resulta que voy de la hacen de lejos. Sí. Y luego tengo necesidad de otras cosas y pues no veo. Claro, por ejemplo, cocinar o hacer algo a una distancia, o el ordenador. Claro, pero eso sí que lo tienen que tener en cuenta, eso sí que le tienen que... Me han graduado varias veces y siempre me hacen lo mismo. Me miran de lejos, mire de lejos y mire de cerca. Y si a lo mejor yo leo mucho
hay veces que tengo el libro un poco más lejos, más cerca, y ya la gafa ya no me sirve. Claro, claro, es lo que también comentábamos antes. Entonces no sé dónde ir, porque ya he ido a varios sitios y no... Claro, es lo que comentábamos antes. Cuando empieza la vista cansada, la presbicia, como nuestro enfoque no es capaz de, digamos, ver nítido a todas las distancias, a cada distancia vamos a necesitar una graduación distinta. Entonces, sí que es necesario también valorar esa distancia, porque no todo es leer aquí o ver la televisión, sino que también hay distancias que tenemos que tener en cuenta y tenemos que valorar. Realmente, pues igual, corrección con una gafa o con una lente de contacto, pero sí que hay que valorar el uso que usted le da a la visión intermedia y de esa manera corregir con, ya digo, bien con lente de contacto o con gafa a esa distancia. Lente de contacto no puedo por el ojo seco. Pues sí que se puede hacer. También, claro, eso sí que hay que valorarlo, hay que ver qué demanda es la que hay, qué graduación es la que hay. Porque hoy ya lo dejo de cerca y ya está. Hola, buenas. Hola. Enhorabuena por la conferencia. Gracias. Mira, tengo entendido que en las operaciones de cataratas, la seguridad social, te puedes siempre una lentilla, pero solo es para corrección de lejos, ¿verdad? Sí. Si necesitas cerca, no te lo ponen, no te avisan y luego tienes un... Sí, efectivamente. Efectivamente. Para eso es necesaria una gafa de cerca. Pero podrían corregirte con la propia operación. Claro, ¿qué ocurre? Que esas lentes, las lentes progresivas, la lente intraocular multifocal, es una lente más cara. Entonces la seguridad social ahora mismo pues no la cubre. Ni siquiera nos avisan, ¿no?, de que hay esa posibilidad, que te la quieres hacer en otra parte, que ellos no, igual que te dicen, por ejemplo, las muelas, ¿no? Solo te quitamos, pero si quieres otra cosa te la tienes que hacer por lo privado, pero ni siquiera avisan de eso. También lo que comentábamos anteriormente, tampoco están encontrando los resultados que se esperaban con la lente progresiva intraocular. Entonces, quizás están siendo un poco más precavidos a la hora de aconsejar esa opción. Pero claro, realmente es porque la seguridad social es una lente más costosa, más cara, entonces la seguridad social ahora mismo no lo cubre. Y si alguien la quiere pagar, que la pague. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Mira, yo lo que a mí me interesaba no se está tocando nada y es que últimamente varias personas a mi alrededor están teniendo desprendimientos de retina. A mí me asusta mucho. Yo tengo los dos ojos con desprendimiento de humor vítreo. Entonces, uno de ellos además tiene ellos lo llaman agujero lamelar entre la retina y la mácula. Entonces, ¿cómo es? La mayoría de la gente que le ha pasado es miope, pero otras personas no son miopes y también les ha ocurrido, sin haber habido un golpe ni nada por el estilo. ¿A qué se puede deber esto? ¿Podemos hacer algo? ¿Es porque forzamos la vista demasiado? ¿O en qué puede consistir esto? Porque además la operación es bastante complicada y a posoperación es pues muy mala, ¿no? Muy penosa. Quisiera saber un poquito más de esto. Vale, a ver, realmente a ese nivel tampoco puedo contestarle mucho, porque la optometría se encarga del funcionamiento del sistema visual, es decir, si las habilidades que lo forman están trabajando de una manera específica. Esta parte es más oftalmológica, por tanto, todo lo que conlleva patología, todo lo que conlleva algo a nivel estructural, sí que es más oftalmológico. Entonces, esos tratamientos sí que son más de la parte oftalmológica. Sí que, como bien ha comentado, hay veces que los problemas de retina están más asociados
por ejemplo, a personas diabéticas, están más relacionados a miopía más alta, pero sí que hay algunos problemas de retina que tampoco se sabe muy bien por qué están pasando. Sí que en los últimos tiempos se han asociado un poco al estrés, pero hay factores a ese nivel que pueden estar ocasionados, pero tampoco le puedo dar más información a ese nivel. Nada. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, la pregunta es la siguiente. Para el caso del ojo vago, ¿es un caso que se puede resolver para edades infantiles o también para edades adultas? Vale, hasta hace un tiempo sí que se hablaba que había una edad determinada. Además, nadie se ponía de acuerdo, porque había profesionales que decían no, hasta los 6 años, no, hasta los 8, no, hasta los 10. Claro, realmente hasta hace un tiempo sí que se decía que tenía que ser en los primeros años de vida. Cada uno decía una edad, ¿no? Pero ahora sí que se ha demostrado y sí que se ha visto que gracias a la plasticidad cerebral, gracias a los cambios que se van produciendo en nuestro cerebro a lo largo de la vida, se puede realizar un aprendizaje. Por tanto, cuando se entrena, cuando se trabaja un ojo vago, cuando se trabaja una ambliopía, se está haciendo un entrenamiento, se está haciendo un aprendizaje, se está haciendo una estimulación neurológica, o bien fortalecer aquella que está ya y que está débil, o bien crear nuevas conexiones neuronales. Por tanto, a cualquier edad se puede trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo, aprender inglés. A cualquier edad podemos aprender inglés. Obviamente es mucho más complicado aprender inglés a los 60 que aprender inglés con 7 años, pero siempre se puede llevar a cabo un aprendizaje. Por tanto, cuando hablamos de estimulación visual, esa estimulación se puede recibir y puede mejorar el sistema visual a cualquier edad, siempre y cuando, sí que he de decir, que no haya una patología. Claro, si por ejemplo ha habido una catarata o hay algo que en la etapa infantil ha impedido un desarrollo de la vía visual, por mucho que yo estimule, no hay paso de información. Por tanto, no puedo estimularlo. Pero si no hay una patología concreta o una patología que se haya dado en los primeros años de vida, sí que se puede mejorar. De hecho, hay bastantes adultos que tratan tanto el ojo vago como el estrabismo y los resultados son bastante positivos. Sí que aquí también en el caso de adultos se tiene mucho en cuenta la motivación. Sí que se ha demostrado que el hecho de ser consciente y de saber cuál es mi objetivo, cuál es mi meta, va a hacer que trabaje más y realmente voy a estar motivado y por tanto voy a conseguirlo no con más facilidad, pero sí mejor que por ejemplo un niño que está desmotivado, que no quiere hacer esa estimulación, que no quiere hacer esos ejercicios y por tanto lo mismo no conseguimos esos resultados. Gracias. Nada. ¿Puedes hablar un poco del nistagmo? ¿Qué patología es? ¿Cómo se puede corregir? Sí. ¿Tiene corrección? A ver, el nistagmus es una alteración que se produce a nivel neurológico y está asociado a numerosos síndromes. Realmente no hay un síndrome concreto que afecte o un problema concreto que afecte y que produzca un nistagmus, sino que hay muchos síndromes, algunos van asociados a estrabismo, otros van asociados a otras alteraciones del organismo, pero es una alteración a nivel neurológica que nos impide controlar nuestra fijación. Entonces, al no poder tener una fijación concreta, se producen oscilaciones, se producen movimientos de nuestros ojos. Hay diferentes tipos de nistagmus y diferentes grados. Hay personas que sí que consiguen buscar una posición de cabeza para intentar neutralizar el movimiento e intentar controlarlo, y hay personas que ni siquiera pueden llegar a eso. Lo que sí que se ha visto es que mediante la estimulación y mediante la conciencia y trabajando esa fijación, sí que en algunos casos se consiguen avances y se consiguen mejoras
con ese autocontrol y esa conciencia. También en muchos casos la lente de contacto está indicada para ello, nos permite tener un control mejor del resto de las habilidades y de esa forma también controlarlo un poco. Lo que pasa es que ahí sí que es una alteración neurológica, que tiene una consecuencia, digamos, visual, y que sí que se trabaja tanto a nivel neurológico como a nivel visual, pero va asociado a muchos síndromes, no hay un síndrome concreto, puede haber infinitos síndromes, o no haber ningún síndrome, simplemente haber una alteración específica neurológica y ya está, pero normalmente sí que va asociado a otras alteraciones. ¿Y cuáles son los síntomas de esto? Enlistamos simplemente que hay una oscilación, que hay un movimiento constante todo el día de los ojos. ¿Y se ve? Sí, imagínense que yo la estoy mirando, pero en vez de tener mi mirada fija, voy haciendo así, todo el rato. O bien para un lado, hay también personas que giran un poco los ojos, pero son movimientos constantes, que no pueden controlar. Es algo, digamos, involuntario, no se puede controlar. Pero sí, buscando a veces posiciones compensatorias de cabeza, sí que se reduce un poco ese movimiento, esa desviación, y sí que se puede controlar algo mejor, pero son movimientos involuntarios. Bueno, lamentamos tener que cerrar la consulta. Porque ya tenemos que conocernos. Muchísimas gracias a Teresa y a María por su aportación y por la solución de muchos problemas que teníamos